Este módulo está aplicado a lo que son los estados financieros. ¿Por qué los estados financieros son tan importantes para una organización? Porque son documentos que no deben de faltar por ninguna razón. Algunos elementos los miraremos y los analizaremos conforme vaya avanzando la presentación. Entrando en contexto, es importante tener presente que los estados financieros básicos son cuatro. El primero es el estado de resultados, el segundo es el balance general, el tercero es el estado de flujo de efectivo y el cuarto es el estado de utilidades retenidas. La importancia de los estados financieros básicos. Debemos de entender que un informe financiero lo que pretende es medir el desempeño de una empresa a un determinado tiempo. Otra importancia es que indica la salud financiera que lleva todo negocio en algún momento de su desarrollo corporativo. También es importante porque este indica la actividad pasada de todo negocio. Por eso es importante que los estados financieros se elaboren porque estamos dejando un antecedente sobre las diferentes actividades que lleva un negocio en desarrollo. También registra el giro del negocio en relación a sus diferentes operaciones en algún momento dado. Este también permite evaluar los diferentes proyectos que la organización o las organizaciones desean realizar en un futuro. Además, permite hacer proyecciones o estimaciones con relación a los negocios o compras o ventas que desean hacer en determinado momento toda organización. Con toda la información que estos estados financieros reflejan, se pueden tomar decisiones más acertadas toda vez que los datos sean objetivos. Entrando en contexto, vamos a ver o vamos a explicar un poco sobre el estado de resultados. El estado de resultados registra todos los ingresos de las organizaciones en relación a su giro natural del negocio. Puede ser transformación, distribución, compra y venta de X producto o en determinados momentos pueden ser también ingresos por venta de activos extraordinarios que se realizaron a determinado momento. Otro aspecto a considerar en el estado de resultados son los gastos variables. Los gastos variables son fundamentalmente necesarios conocer dos aspectos. Uno es la materia prima y la mano de obra directa que se ve relacionada en el proceso productivo. ¿Por qué son gastos variables? Si la producción aumenta, se requiere comprar más materia prima y por consiguiente se dispondrá de más horas para la producción. Y aquí interviene la mano de obra que está inmersa en el proceso productivo. Hay necesidad de ampliar más jornadas o utilizar horas extras o algún otro mecanismo que le permita a la organización cumplir con el objetivo de la producción planificada en cierto momento. Por eso es que los gastos variables usualmente deben de reflejar dos aspectos importantes, la materia prima y la mano de obra, que está estrechamente relacionada con esta cuenta. Seguidamente tenemos los gastos fijos. Los gastos fijos están en relación a los gastos de administración y ventas, pero debemos tener en cuenta también que en este mismo rubro o en una cuenta subsiguiente pueden haber los gastos comunes o los gastos usualmente contemplados dentro de una organización, como son los gastos básicos como renta de local, renta de internet, servicios de computación, servicios de energía eléctrica, de agua potable, agua embotellada, extracción de basura, seguridad, mantenimiento, por citar algunas cuentas. Posteriormente vamos a ver o analizar los intereses. Toda organización que en determinado momento se está apalancando, está adquiriendo un crédito o está teniendo un financiamiento,
va a pagar un interés en determinado momento y es aquí donde se registra esos intereses que están saliendo por estos tipos de actividad que se están tomando en algún momento. Posteriormente reflejan los impuestos y los impuestos, no importa dónde estén, en todos los países se debe pagar una tasa tributaria en relación a la actividad económica que se está efectuando. Luego tenemos otros gastos, otros ingresos, otros gastos que no han sido planificados o que no han sido contemplados, al igual que los ingresos que en algún momento no son tan mayoritarios reflejarlos, son de poca cuantía y por esa razón se dejan estos registros, pero que en determinado momento también es importante ir estableciendo qué tipo de gastos e ingresos son. Por último, y lo más importante para una organización es saber cuál es el beneficio que obtuvo la empresa a cierto tiempo, que es traducido en beneficio, ganancia, utilidad, que son tres términos que reflejan lo mismo, que es ver realmente cuál fue la rentabilidad que tuvo la empresa por haber hecho una actividad que fue planificada, y toda empresa con fines de lucro le interesa identificar cuál es su ganancia o utilidad a cierto momento. Esto es lo más importante que podemos ir mencionando con respecto al estado de resultados. Otro estado financiero importante es el balance general. Y el balance general es, todos son importantes, pero este en especial va a reflejar la vida económica condensada de toda organización. Y aquí tenemos una ecuación que debemos de tener presente. Y esta ecuación va a ser igual al activo, es igual a pasivo más capital, o capital más pasivo es igual a activo. Aquí tenemos una equidad. No puede existir un balance general que contemple un desequilibrio en la cuenta del activo que refleje una diferencia entre pasivo y capital. Por eso esa equidad es que si en el activo tenemos 100, en el pasivo y el capital también debe reflejar 100. Por eso es esa equidad que debe de tener este informe financiero, que es un equilibrio que se muestra entre estas cuentas. Y entrando en contexto, el balance general refleja una cuenta del activo, y este activo se subdivide en dos áreas, que es el activo corriente y el activo no corriente. Por hablar algunos aspectos, entrando un poquito en detalle, pero no profundizando, vamos a ver que el activo corriente usualmente condensa cuentas como caja o bancos, y para no entrar en detalles y no confundir, en determinado momento estas cajas muchas veces reflejan el efectivo que está dentro de la empresa o que en determinado momento se está depositado en el sistema financiero nacional de un país, y eso es lo que refleja esa cuenta. Posteriormente tenemos documentos por cobrar, y esos documentos por cobrar usualmente son documentos de inversión a corto plazo, que pueden ser 30, 60, 90, 180 días, incluso hasta 360 días, no más, porque en determinado momento la empresa necesita capitalizarse. Estos documentos los puede transformar en efectivo inmediato. Posteriormente podemos tener las cuentas también de inventario y documentos por cobrar. Usualmente estos son las cuentas que usualmente condensa el activo corriente. Seguidamente tenemos el activo no corriente, y en esta cuenta usualmente refleja la cuenta de patrimonio neto, donde está propiedad, planta y equipo, patentes, marcas, por citar algunas cuentas. Y el total de estas dos cuentas pues hace lo que todos conocemos, que es el activo total. Posteriormente está el pasivo, y el pasivo también tiene una subclasificación, que es el pasivo corriente o de corto plazo, y el pasivo no corriente de largo plazo. Y el pasivo no corriente de corto plazo usualmente refleja cuentas como cuentas por pagar, documentos por pagar, la cuenta de salarios, la cuenta de impuestos que no se han pagado a cierto tiempo. Posteriormente tenemos la cuenta de pasivo no corriente, que esta refleja los financiamientos o apalancamientos
que la empresa ha requerido para poder llevar su operatividad a cierto tiempo, pero que estas cuentas o estos préstamos los ha hecho por arriba de un año, pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o N cantidad de años que la empresa así lo decida. Posteriormente tenemos lo que es el pasivo total que refleja el total de estas dos cuentas. Y por último tenemos el capital o el patrimonio. Y aquí pues esta cuenta refleja un desglose entre el capital que han hecho los socios o el dueño del negocio, más utilidades retenidas que en determinado momento se registran, o otro tipo de capital que le pertenece a los dueños o a los accionistas de la compañía. Y es por eso que este documento financiero es muy importante tenerlo en cuenta, porque de aquí saldrá mucha información que va a servir de base para para el análisis financiero que posteriormente se va a ir profundizando. Y vamos a encontrar que el pasivo y el capital o el patrimonio están apalancando o financiando todas las actividades del activo. Posteriormente tenemos el estado financiero con relación al flujo efectivo o el cash flow. Este estado financiero está dividido en tres áreas o en tres actividades que son las más importantes, por decirlo así, y donde es que tiene el mayor dinamismo que tiene una organización con relación al efectivo, cómo lo utiliza, cómo se interrelacionan todas las actividades con relación al efectivo que mueve la empresa en relación a cierto periodo. Y aquí vamos a ver que tenemos condensadas las actividades de operación. Y las actividades de operación usualmente son las actividades del activo corriente y del pasivo no corriente. Posteriormente tenemos las actividades de inversión. Aquí vemos cómo la organización en determinado momento está invirtiendo en la organización, comprando vehículos, comprando terrenos, comprando edificios o ampliando o comprando herramientas o comprando maquinaria o cualquier otro tipo de activo que le permita ir creciendo e ir expandiéndose en determinado momento. Y por último tenemos la actividad de financiamiento, cómo es que toda organización ha adquirido financiamiento en determinado momento y cómo ésta las ha venido a soportar las diferentes actividades de la empresa. Todas las áreas que mencionamos, estas tres últimas áreas que se mencionaron, dan un equilibrio, que es el saldo en la cuenta de caja y efectivo, que usualmente esta cuenta de caja de efectivo no se refleja en las actividades de operación, inversión y financiamiento, y que la equidad o el equilibrio va a ser esa cuenta como referencia. Entonces, teniendo como referencia este estado financiero, vamos a ver que por medio de este documento se puede analizar el ciclo de vida en que se encuentra una organización. Y eso pues más adelante vamos a ir platicando en relación a este tipo de actividad. Y por último tenemos el estado financiero de utilidades retenidas. Este documento, este reporte financiero específicamente, muchas veces no se habla mucho de ellos, pero es muy básico, porque toda organización que crece en el tiempo debe de dejar como constancia o dejar reflejado en la acta de constitución de la organización que de las utilidades que se generaron a cierto tiempo, cierta parte deben de apartarse para darle oxígeno financiero a la organización, y con ello lo que pretende es lograr investigar y desarrollar productos y servicios que le permita a la empresa en determinado momento hacerla más grande y ir creciendo. Y esta decisión es importante que la tome la junta accionaria o el dueño de la empresa. En muchas organizaciones la cuenta de investigación de desarrollo refleja las utilidades retenidas porque les permiten tener fondos suficientes para poder ir viendo
o analizando qué servicios o productos no están siendo suficientes o crear necesidades adicionales para poder encontrar esos bienes y servicios y ponerlos a la disposición de los clientes. Hemos llegado al final de esta sesión y más información vamos a trasladarla posteriormente, pero la finalidad de los estados financieros básicos es eso, reflejar la operatividad de una organización dejando evidencia de manera ética y moral de todas las operaciones que en ella se registran. Si los datos son reales y concisos, se pueden tomar decisiones importantes en relación a la organización. Hasta aquí hemos llegado con este video tutorial y nos vemos pronto.